ido ganando espacio, ¿verdad? Y ha ido girando, ¿verdad?, hacia las energías renovables. Bueno, Chile en su minuto tuvo un potencial hidroeléctrico, energía renovable, fuerza del agua, ¿verdad? Como del orden del 60%. O sea, la matriz energética, la matriz que movía la industria eléctrica en Chile, ¿verdad? Era como un 60% hidráulico, 60%. Fue creciendo la demanda, fueron aumentando los centros de consumo, ¿ya? Y fue disminuyendo la lluvia, po, ¿ah? Un tema, ¿verdad?, que estamos viviendo ya hace una buena cantidad de años, el famoso tema del calentamiento. Eso ha llevado a que la pluviometría, ¿verdad?, a nivel general en el territorio haya ido descendiendo y evidentemente al ir descendiendo la pluviometría, ¿verdad?, la cantidad de agua almacenada en los embalses, ¿verdad?, ha ido disminuyendo con el tiempo y con ende, ¿verdad?, la capacidad de generación. Entonces, hubo un periodo por allá como por el 2000, ¿verdad?, donde se pusieron todos los dados en la energía del gas, ¿ah?, para producir electricidad. Entonces empezamos a derivar el recurso hídrico que se fue mermando por este tema de la escasez de pluviometría, ¿verdad?, hacia centrales térmicas. Y esas centrales térmicas, ¿verdad?, fundamentalmente eran centrales de gas, centrales de gas. Chile hizo un convenio con Argentina en su minuto y se hizo un oleoducto, se hizo una acometida que pasó con la cordillera, de tal manera que Argentina, ¿verdad?, nos iba a vender gas natural a precios hiper convenientes, muy convenientes. Y por lo tanto se construyeron varias centrales térmicas con gas natural, ¿verdad?, que iban a aprovechar el gas natural de Argentina. Bueno, los temas políticos, ¿verdad?, en el país vecino, ¿verdad? Yo que en algún minuto algún gobierno dijo simplemente, ¿verdad? Nosotros no le vendemos más gas a ustedes, ¿verdad? Porque no lo tenemos ni siquiera para nosotros, ¿sí? Y nos cerraron la llave, ¿verdad? Y entramos en un proceso crítico. O sea, el que nuestra economía, nuestra tecnología, nuestra industria fuera tan dependiente de los combustibles fósiles que no producimos, ¿verdad? Nos lleva a una situación desde el punto de vista estratégico súper desfavorable, súper desfavorable. Piensen ustedes que nuestra industria funciona con el petróleo, ¿verdad? Funciona con el gas natural, no lo tenemos, o sea, tenemos que esperar que lleguen los barcos, ¿verdad?, que vienen de países muy lejanos, que atraviesen todo el mar, ¿no es cierto?, grandes distancias para poder traer el combustible. Si llega a haber un evento, llega a haber una situación, una conflagración, qué sé yo, ¿verdad? Los barcos no ingresan y nos quedamos sin energía. Y eso ha llevado, chiquillos, y estoy tocando el tema energético porque lo que vamos a hablar durante este semestre va a tener que hablar, tiene que ver fundamentalmente con la energía, ¿ya? Y eso, ¿verdad?, nos empezó a involucrar de que Chile es uno de los países que tiene el valor de la energía más cara de Sudamérica. De hecho, muchas industrias que utilizaban combustibles para sus procesos, al ir encareciéndose el valor del combustible, fueron no viables, no viables. Una de las últimas industrias que cerró, que tenía una larga historia en Chile, ¿verdad?, era Cordillera, que era una industria cerámico. Ya ellos tuvieron en algún minuto que cerrar, ¿verdad?, porque el precio del combustible era tan caro y por lo tanto el producto final, que tenía una alta incidencia en el valor del combustible, llevaba a que la palmeta que ellos fabricaban, ¿verdad?, era mucho más cara que la que podían traer de Perú, de Brasil, de Argentina. Por lo tanto, simplemente, ¿verdad?, no eran competitivos y cerraron. Y por lo tanto, hoy en día, si uno quiere, no sé, pues ponerle cerámico al baño, ¿verdad? Los cerámicos son chinos, o son peruanos, o son brasileros, o son españoles, pero no son chilenos. Y así, en múltiples industrias, ¿verdad? Eh, Nuestra producción es bastante baja, ¿ah? Bastante baja. Bueno, eso con el tema energía. Afortunadamente, chiquillos, afortunadamente, eh, han habido gobiernos que han apostado por este tema de las energías renovables, ¿ya? Y eso ha sido o eso ha llevado a que se haya ido incrementando los niveles de energía generados por medios renovables. Y eso implica que, ¿verdad?, vamos perdiendo dependencia
porcentualmente de los combustibles fósiles, ¿ya? Por lo tanto, todo indica que para allá está el futuro, ¿ah? La electromovilidad, las energías renovables, han salido carreras hoy en día, ¿verdad?, relacionadas con esos temas y que los involucran directamente a nosotros, que los involucran directamente a ustedes. Por lo tanto, el mercado, yo diría, es absolutamente auspicioso para los profesionales del área eléctrica, absolutamente auspicioso. Todo el mundo se mueve gracias a la electricidad. Todo, todo. No, no hay nada, chiquillos, nada, 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 ¿verdad? Que no use electricidad. No hay nada. Todo, todo, todo se mueve con electricidad. La tecnología de punta, ¿verdad? Un celular que hoy en día puede costar 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, se le agota la batería y sería todo. O sea, si no tiene energía para cargarle la batería al equipo, ¿verdad? No sirve. Bueno, y así pasa, ¿verdad? Con la inteligencia artificial y con todo lo que hoy en día nos parece tan común, pero utiliza, ¿verdad?, como alimento la energía eléctrica. O sea, estamos en una carrera absolutamente contemporánea, absolutamente estratégica, y que va a ser, ¿verdad?, la que va a catapultar, ¿verdad?, lo que venga para adelante, lo que va hacia el futuro. Y evidentemente, valga todos los temas, ¿verdad?, las máquinas eléctricas están en el centro. ¿Ya? Están absolutamente en el centro de este ámbito. Todo, 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 toda la energía eléctrica se debe a las máquinas eléctricas. Toda la energía, toda, toda, todo. O sea, la energía eléctrica no sería lo que es hoy en día si no existieran máquinas eléctricas, ¿ya? Por lo tanto, este capítulo, esta asignatura, este tema que vamos a conversar este semestre, ¿verdad? Es de vital importancia, es de vital importancia. En lo particular, bueno, de haber trabajado muchos, muchos años para INACAP, como 20, por lo menos 20 años, ya derivé hacia la industria de la ingeniería y particularmente hoy en día, ya yo presto servicio a una empresa sanitaria, una empresa más grande de Chile, ya donde todos sus procesos, todos, 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 absolutamente todos dependen de la electricidad. Todos los procesos para depurar, para producir, para distribuir la, el- el bien preciado tesoro del agua, ¿verdad? El bien preciado tesoro de agua, ¿no es cierto? Es gracias a la energía eléctrica. Gracias a la energía eléctrica. La gran mayoría, no, no gran mayoría, tenemos muchos, muchos, ya, me involucro con la empresa, tenemos muchos lugares de Chile, bueno, en el lugar de concesión tenemos concesionado desde la dehesa hasta Melipilla, desde Tiltil, desde Lámpara aproximadamente, ¿verdad? Hasta Paine. O sea, esa es el área, ¿verdad?, de concesión que tiene la empresa a la que yo le presto servicio. Y les diría que, pucha, un gran porcentaje del agua que consumimos, que consume la población chilena, ¿verdad?, en esta área de concesión, ¿verdad?, es agua que viene de napas subterráneas. Y para sacar agua de una napa subterránea, yo debo hacer una excavación profunda, 70, 80, 90, 100, 110, 120 metros de profundidad, ¿verdad? Ya hacia ese lugar, ya hacia esa profundidad, entrar con una bomba, ¿verdad? Asociada a un motor eléctrico. O sea, para poder obtener agua desde una napa subterránea a 100 metros de profundidad, ¿verdad? Necesito un motor que sea capaz de mover esa bomba que va a estar metida en la napa. Y ese motor va a estar asociado a la bomba, por lo tanto va a estar metido en la napa también, ¿ya? Y ahí, ¿verdad? Vamos a tener un motor que va a estar moviendo la bomba, ¿verdad? Y la bomba va a estar extrayendo el fluido, ¿verdad? Y lo va a estar almacenando en un estanque, ¿verdad? Y después, por presión, se lo vamos a distribuir a la población. O sea, energía eléctrica, un motor, ¿verdad? Una máquina eléctrica que está haciendo uso de la energía eléctrica para producir, en este caso, ¿verdad? Un Muy bien bien, tan comenzamos con la preciado y tan escaso hoy en día que es el agua. Eh, por lo tanto, comentarles que para poder respaldar todos estos sistemas se han implementado, pero muchísimos, muchísimos grupos generadores, muchos, muchos grupos generadores, porque tenemos la situación que en algún minuto por ABC, ¿verdad? El suministro eléctrico, bueno,
más que nunca hoy en día, ¿verdad? Llueven 5 gotas en Santiago y se corta el suministro. Bueno, no se puede cortar el suministro de agua. Y por lo tanto, para que no se corte el suministro de agua, tienen que haber unidades generadoras en cada una de las plantas, los pozos, para poder seguir funcionando a pesar de que haya corte de suministro eléctrico. O sea, máquinas. Vuelvo a insistir, máquinas. Nuevamente aparecen las máquinas. ¿Ya? Por lo tanto, las máquinas eléctricas están presentes en la generación, en la transmisión, en la distribución, en el consumo de la energía eléctrica y en la transformación y en la utilización de los procesos industriales, ¿verdad? Gracias a la energía eléctrica que producen energía mecánica, ¿ya? Que es el caso de los motores. Chiquillo, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieran comentar? Antes que entremos en materia. Oye, nos vamos a juntar, antes que nos vamos a juntar, ¿verdad? Los días martes de 19 a 21, ¿ya? 19 a 21. Eh, esta asignatura me la aportaron, hoy día estamos a martes, me la aportaron ayer, pues, lunes, creo que fue ayer lunes. Por lo tanto, me van a pillar medio improvisado hoy día, pero no se dramatice, ¿eh? Yo hice máquinas eléctricas en acá hartos años. Estuve como 7 años haciendo máquinas eléctricas en el DOC. Creo que lo único que hacía en DOC era máquinas eléctricas. Eh, por lo tanto, algo de máquinas hemos visto, ¿eh? Algo de máquinas hemos visto, ¿verdad? Bueno, y por razones laborales, las máquinas a cada rato, ¿eh? A cada rato, ¿verdad? Con máquinas. Eh, tenemos unos motores enormes, grandes, nos duran 2 años, se nos queman, etcétera. ¿Ya? Situaciones que tienen que ver con el manejo, que tienen que ver con el uso o el mal uso de las máquinas o de los equipos eléctricos. Eh, decía, nos vamos a juntar, ¿verdad? Tengo que preguntar detalles respecto a la asignatura, en qué minutos vamos a hacer los laboratorios prácticos, ¿ya? ¿Cómo los vamos a hacer? Yo en lo personal estoy como a 20 días de colocarme la segunda dosis de la vacuna. Por lo tanto, se pueden dar cuenta ustedes que ya soy viejito. eh, y por lo tanto, ya teniendo la segunda dosis, ¿verdad? Debería a los 15 días, 20 días de esa situación ya estar, entre comillas, ¿verdad? Bastante más protegido frente a la eventualidad de este bicharraco, ¿verdad? Que no nos ha dado tregua. Así que eh, seguramente en la sede va a programar las actividades prácticas en algún minuto, ¿ya? Así que no tengo la información en este instante, por eso no se las doy, pero de todas maneras, de aquí a la próxima semana ya debería tener yo clarito, ¿verdad?, cuál es el calendario de actividades y cómo se van a realizar, ¿ya? Así que dicho eso, nos juntamos entonces los días martes de 19 a 21, vamos a hacer un break a las 20, ¿ya? Un break de unos 5 a 10 minutos para que aprovechen de irse a tomar un café, ¿ya? Y de ahí, ¿verdad?, volvemos a nuestra actividad. ¿Cuál es el modo operando? ¿Cuál es mi metodología? En general es trabajar los temas vía presentaciones que después yo se las subo como apunte, ¿ya? Pero eso no quita, obviamente, que hayan apuntes que se vayan haciendo, se vayan generando clase a clase, ¿ya? Por otro lado, he hecho con las otras asignaturas bastante guías de trabajo, por lo tanto, eso no va a ser la diferencia con esta asignatura. Hay también, afortunadamente, hoy en día, en este siglo XXI, ¿verdad? Muchísima información audiovisual. Por lo tanto, aquellas cosas que cueste bien digo, cueste, ¿verdad? En la interpretación entre lo que yo les diga y lo que ustedes se imaginen, ¿verdad? Bueno, hoy en día hay estas imágenes que ayudan a entender conceptos, ¿ah? De repente una imagen vale más que 1000 palabras. Y así que también estoy depurando algunas imágenes, algunos temas para facilitar algunas situaciones de entendimiento, asumiendo principalmente de que vamos a trabajar en base a un programa de estudio que es bastante ambicioso, ¿ya? Eh, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Ok. Chiquillos.
Esta es la asignatura, máquinas eléctricas, ¿ya? Ese es mi Profe, una nombre, consulta. dígame, sir. ¿Va a grabar la clase, o no? Usualmente sí las grabo. Hoy día debido a la partida básicamente no la he grabado, pero espera, dame un segundito. Ya, ahí está. Ahí se está grabando. Ya. Oye, sí, cuando no parta, ¿verdad? Me avisan por si acaso, sé que se me va el tema de la grabación. Ya, chiquillo, ahí están mis datos. ¿Ya? Oye, ese es mi celular, ese que está ahí. ¿Ya? Anótenlo, anótenlo, ¿verdad? Siempre es bueno tener comunicación, más en estos tiempos en que estamos en esta situación virtual. ¿Ya? Por lo tanto, si ese es mi teléfono, ¿verdad? Le agregan el más 56, ¿verdad? Y por lo tanto me pueden mandar WhatsApp, ¿ya? Eh, Úsenlo con discreción, ¿ya? Usen el número, ¿verdad? Con discreción, úsenlo en caso de dudas, consultas que no le hicieron en la clase, ¿verdad? ¿Ya? Yo no tengo ningún problema. Si tienen alguna duda, consulta respecto a algún otro tema que les pueda inquietar y que yo les pueda apoyar, ¿verdad? Bienvenido sea. No, en lo personal no tengo drama en general en contestar o los correos, ¿verdad? O los WhatsApp. No soy ninguna estrella de cine, ¿verdad? Que no conteste lo que me formulen como antecedente. Así que en general trato de leer todos los WhatsApp y, y trato de contestarlos, porque de verdad, cuando uno manda un WhatsApp y nadie le contesta, de verdad, uno tiene la sensación o que fue despreciado, ¿verdad? O que a alguien no le interesó absolutamente nada de lo que uno planteó, uno consultó. Entonces, yo en lo personal, ¿verdad? Cuando hacen consulta, ¿verdad? Tiendo a contestarlas porque es lo que corresponde. ¿Ah? Así que ahí están mis antecedentes para que lo manejen, ¿ya? Y para que se use con criterio, con criterio. Chiquillos, aquí está el plan de estudio. ¿Ah? Aquí está el plan de estudio. Vamos a trabajar una asignatura, ¿ya? Que tiene 90 horas de extensión. 90 horas. Tiene 90 horas. Y aquí están las unidades, ¿ya? Las unidades. La primera unidad es la que nos habla de los transformadores, ¿ya? Que está consignada por programa en 20 horas. La unidad número 2 es la unidad que nos habla de las máquinas de corriente continua. También tiene 20 horas. La unidad número 3 es la unidad que nos habla de las máquinas eléctricas sincrónicas. Esa tiene 20 horas. Y la cuarta unidad, ¿ya? Es la que nos va a hablar de las máquinas eléctricas asincrónicas. Y esa tiene 30 horas de extensión. O sea, esta es la asignatura, esas son las horas, ¿verdad? Y por lo tanto, debo decir que eh, estas cuatro unidades son eh, muy largas, ¿ya? Son muy largas, evidentemente las vamos a tener que acotar, las vamos a tener que acotar y por lo tanto, ¿verdad? Muchas situaciones las vamos a ver como tips, ¿ya? Como tips, no como de grandes desarrollos, eh, solo va a hacerles un comentario, solo va a hacerles un comentario, ¿ya? Solo esta unidad, en la universidad era una única unidad, era una única asignatura, ¿ya? Que era la unidad de transformadores y circuitos magnéticos. Por lo tanto, los años que trabajé para otra institución, que era Duoc, haciendo máquinas eléctricas, esta era la primera asignatura y teníamos dos máquinas. Y esta toda era una unidad completa, una asignatura completa. ¿Ya? Y esta otra, ¿verdad? Era la asignatura 2, ¿ya? Todas las máquinas rotativas. Bueno, aquí, ¿verdad? Las vamos a ver todas en un tema. Por lo tanto, vuelvo a insistir, ¿verdad? Vamos a ver aquellos aspectos que sean más trascendentes, particularmente de la primera unidad, que es una unidad sumamente larga, ¿verdad? Pero que obviamente la vamos a llevar a las cosas que son más precisas y concisas, ¿ya? Que es la unidad de transformadores. ¿Alguna consulta, duda que tengan? No, por mi Bueno, parte no, profe. hacerle, ya. Oye, chiquillos, algunas consultas que me interesaría saber. A ver,
¿Manejan ustedes conceptos de magnetismo, electromagnetismo, inducción, autoinducción? De electromagnetismo, de Ya, atracción, algo así. ya, dale. Ya, eso en redes uno, ¿no? O redes 2. Me parece que en redes 2, de objetos de atracción y repulsión, donde Dale, dos ya. cuerpos son Sí, sí, como sí, sí, mismos, sí. se pueden repeler. Sí, sí. Correcto, ya. ¿Y electromagnetismo? No me acuerdo, por ahí tendría que revisar los cuadernos. Es que no me acuerdo donde en redes lo pasamos, ya lo pasé ya, entonces tendría que ver. O sea, materia pasada, materia olvidada. ¿Ah? Muchachos, a ver, algunos consejos. Los pueden tomar o lo pueden dejar. No es ninguna obligación tomarlos. ¿Ah? Oye, un eléctrico, ya un profesional eléctrico es 90% teoría, ¿verdad? 90% principios y un 10% práctico. 10%, miren, 10%. 10%. ¿Por qué digo eso? ¿Ah? ¿Por qué digo eso? Porque el trabajo eléctrico en el área industrial, ¿verdad? Muchas veces lo hace gente que tiene cero formación eléctrica. Po. Cero, cero. O sea, a ver, ¿cuáles son las obras eléctricas? Montaje, montar tubería, tirar conductores a través de los ductos, hacer uniones. eh, en general, la mecánica de la electricidad es bastante simple, ¿ah? La mecánica de la electricidad es súper simple. Conectar un motor no es tan difícil, no, basta un par de instrucciones que el viejo sea más o menos, ¿verdad? Inteligente y sabe absolutamente cómo conectar máquinas y estaríamos. Yo por experiencia hace algunos años me tocó hacer capacitación en una minera en Salvador, fue, claro, minera Salvador, y resulta que los eléctricos que trabajaban con motores de alta tensión, habían un par de viejos prácticos que nunca habían estudiado electricidad, nunca. Y ellos desarmaban celdas, conectaban, desconectaban motores, sacaban protecciones, instalaban protecciones, ¿verdad? Porque era algo mecánico, ¿ya? Era algo mecánico, por lo tanto, como algo mecánico, ¿verdad? La mecánica de la electricidad no es una mecánica difícil, ¿ah? No se requiere herramientas sofisticadas, se requiere, ¿verdad?, determinada metodología, ¿verdad?, para que las cosas queden bien hechas, pero no es un trabajo difícil, no es un trabajo difícil. ¿Dónde viene el trabajo difícil? El trabajo difícil viene cuando, ¿verdad?, llegó la hora ya, ok, ¿quién conecta el tablero? Ah, el que conecta el tablero, ¿verdad? Ya no es cualquier eléctrico, sino que tiene, ¿verdad?, que ser el maestro primero, ¿no es cierto? El supervisor, o sea, ya el que se mete, ¿verdad?, en la parte intelectual de la electricidad, ¿verdad? Ya no es cualquiera, ¿ya? Bueno, obviamente, obviamente, ¿verdad?, que nosotros, ustedes, ¿verdad?, están llamados a esa etapa, ¿ya? A la etapa del proyecto, a definir qué es lo que se va a instalar. Piensen ustedes que un proyecto eléctrico, ya, realizar un proyecto es hacer una arquitectura de la obra eléctrica, una arquitectura. Por un lado, porque hay un tema de distribución, de colocación de equipo, ¿verdad? Artefactos, etcétera, que tienen que ver con la habitabilidad de los elementos que uno está instalando, ¿verdad? Por una parte. Y por otro lado, tiene que ver, ¿verdad?, con la parte ingeniería, en el sentido en que todo lo que está ahí, ¿verdad?, debe estar dimensionado de acuerdo a los requerimientos que el sistema va a tener de tal manera que bajo cualquier condición, ¿verdad? Si se dan situaciones anormales, van a operar los sistemas de protección, ¿verdad? Para defender y proteger la integridad de la instalación. Bueno, eso, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? No lo hace cualquiera, lo hacen ustedes, lo hacen, ¿verdad? Quienes se están transformando en esta área. Por lo tanto, chiquillos, como consejo, ¿ya? Tómenlo como consejo. Nuestras herramientas son fundamentalmente herramientas de fundamento, ¿verdad? Corriente alterna, potencia trifásica, potencia aparente. Hay una serie de conceptos que se nos van a presentar todos los días, ¿ah? Todos los días en el mundo laboral. Y por lo tanto, ¿verdad? Que van a definir de que algo esté bien hecho o esté, ¿verdad?, con problemas de funcionamiento. Cuando hay una falla, cuando por ABC motivo aparece un cortocircuito en las redes, cuando hay sobrecargas, cuando hay fugas a tierra, detectar el fenómeno, ¿verdad? Detectar la falla
eh, en una instalación industrial, a veces es tremendamente complejo lograrlo porque hay tanta cantidad de, uno va, ¿verdad?, a la distribución y se encuentra con cientos de protecciones, etcétera. Bueno, ese trabajo, ¿verdad?, es nuestro trabajo, ¿ya? Y para poder resolver ese trabajo, ¿verdad?, tenemos que hacer uso de nuestro intelecto y tenemos que hacer uso, ¿verdad?, de todos los conceptos que forman parte de la preparación de un eléctrico, ¿ya? Entonces, no es una llamada de atención, pero eh, fíjense ustedes que cada una de estas asignaturas les está aportando y les va a aportar herramientas, chiquillos, herramientas de juicio para poder valorar, ¿verdad?, si algo está correcto o algo no está incorrecto. Herramientas para poder determinar situaciones que se le presenten a futuro para resolver problemas. Esa es la pega de nosotros, ¿ya? Esa es la pega de usted, esa es la pega de nosotros, ¿ya? Y para esa pega, ¿no es cierto?, necesitamos fundamentos, necesitamos base, es decir, nuestra formación, su formación, ¿ya? Así que dicho eso, ¿verdad? Bueno, electromagnetismo, Oscar, ¿tuviste electromagnetismo, no? Sí, algo era sobre los imanes que Ya, eran alimentados por corriente, si no me equivoco. ya, Hola, algo así. perfecto. Es decir, Sí, es decir, el fenómeno, ¿no es cierto?, donde es el fenómeno donde la electricidad, ¿verdad? Miren, aquí hay una cuestión re curiosa. Miren, aquí hay una cosa. Ven mi pizarra, ¿sí? sí, Ya. Bueno, aquí pasa, ¿verdad? Pasa la siguiente situación. Aquí tenemos la energía eléctrica, ¿ya? Y hay un fenómeno, ¿verdad?, que está absolutamente relacionado con la energía eléctrica, ¿o no? Ese fenómeno, la energía eléctrica y el magnetismo o la energía magnética, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque este matrimonio que está aquí, ¿no? Vamos a decir que este es un matrimonio, esto es una pareja, ¿ah? Esta pareja, entre la energía eléctrica y el magnetismo, el electromagnetismo, la energía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es el absoluto responsable, ¿ya?, de las máquinas eléctricas. O sea, las máquinas eléctricas viven, conviven, funcionan, se desarrollan gracias a este fenómeno, gracias a la relación tan estrecha que hay entre la electricidad y el magnetismo, ¿ya? Gracias a este fenómeno, ¿verdad? Que es además reversible, o sea, la energía eléctrica puede convertirse en energía magnética. ¿Cómo la energía magnética, ¿verdad?, se puede convertir en energía eléctrica? O sea, esto es fantástico. De verdad, este fenómeno, ¿verdad?, es fantástico. Es gracias a él es que existen los motores, los generadores, los transformadores, etcétera, 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 ¿ya? Gracias a esta dualidad. Por lo tanto, las máquinas eléctricas, ¿verdad?, son máquinas en términos prácticos que utilizan el fenómeno electromagnético, ¿ah? Utilizan el electromagnetismo. El electromagnetismo. Fundamentalmente, o sea, hay una relación. Por lo tanto, cuando uno habla de máquina eléctrica, ¿verdad?, tiene que pensar de que el magnetismo va a estar presente en todas ellas. O sea, no hay máquina eléctrica donde no haya electromagnetismo presente, ¿verdad? Y como bien decía, ¿verdad, don Oscar? Oscar te llamas tú, ¿verdad? sí. Eh, Como decía don Oscar, ¿verdad? Claro, es el fenómeno donde, ¿verdad? Fíjense ustedes que si yo tengo un conductor eléctrico y va circulando por el conductor eléctrico una corriente, ¿verdad? Aparece en nuestro conductor, ¿qué cosa aparece aquí? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué aparece alrededor del conductor que es recorrido por una corriente eléctrica? Chiquillos, ¿qué aparece? ¿Qué aparece, muchachos? ¿Aparece algo, no? ¿Me escuchan o no? Aló, aló. ¿Me escuchan o no? Don Nicolás, me parece que la conocía, Nicolás.
Sí, hola, profe. Hola, hola. Bueno, ¿Estuviste en comando, no? En accionamiento, ¿no? eh, tuve el semestre pasado en laboratorio 2. Pero estuviste conmigo en alguna asignatura. Sí, ¿En cuál estuviste? laboratorio medidas 2. Pues yo no hice el laboratorio de medidas, pues, mijo. ¿No? Yo hice accionamiento el semestre pasado y el pasado hice malla de tierra. Ah, estuvimos en Maya, profe, disculpe, lo confundí con otro. Ah, malla, dale, Sí, dale, ok, estuvimos en ya, Maya, disculpe. malla. ¿Y aprobaste? No, me lo sé, profe. Ya, ok, ok, no he dicho nada. Ya, ya. Muchachos, ya, entonces, ¿qué es lo que aparece cuando hay cuando está circulando una corriente a través de un conductor? ¿Qué aparece? ¿Qué Un aparece ahí, campo, chiquillos? un Aparece un campo campo electromagnético, un campo electromagnético. magnético anular, ¿sí o no? Si yo miro un conductor aquí al medio, ahí, ¿ya? Alrededor de ese conductor, ¿verdad? Se genera un aro, ¿verdad? Un aro, ¿verdad? Magnético, un aro magnético. Esa es la razón del por qué, ¿verdad? Yo coloco un aparatito que se llama perímetro de tenaza, ¿no? ¿Ya? Yo coloco el perímetro de tenaza, ahí abro la tenaza, meto el conductor al medio, ¿verdad? Y el instrumento me marca cuántos amperes están pasando por el conductor, ¿o no? ¿Sí? Sí, Debido al Sí, fenómeno profe. magnético. O sea, hay una dualidad, hay una simbiosis absoluta entre la electricidad, ¿verdad? Y el magnetismo, ¿ah? O sea, no hay uno sin el otro, ¿ya? O sea, si hay magnetismo, ¿verdad? Existe la probabilidad de que haya electricidad. Y si hay electricidad, ¿verdad? La probabilidad de que haya magnetismo presente es altísimo, absolutamente altísimo. Bueno, volviendo a nuestro programa de estudio, ya, volviendo a nuestro programa de estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el programa? Primero, una asignatura que tiene 90 horas, dice que la máquina eléctrica es una asignatura práctica perteneciente al área formativa de la especialidad que permite al estudiante aplicar métodos de análisis de las máquinas eléctricas. El propósito de la asignatura es desarrollar habilidades de análisis, ¿ya? De análisis, o sea, análisis, ¿verdad? Es que yo pueda analizar la operación de una máquina, de un motor, de un transformador, ¿verdad? ¿Ya? Y simular, y simular, ¿verdad? Para optimizar el funcionamiento de la máquina, del equipo, produciendo una transformación eficiente de la energía, ¿verdad? De la energía eléctrica en energía mecánica o viceversa. Bueno, eso en el caso de los motores, ¿ya? O en el caso de los transformadores, lo que hacemos, ¿verdad? Es convertir energía eléctrica en energía eléctrica. ¿Ya? Bueno, esta es la descripción de la asignatura, ¿no? Esto es lo que dice el programa de estudio. Eh, hay aquí, hay aquí un desglose, ¿verdad? De, de máquinas eléctricas, Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los generadores. Aquí tenemos, ¿verdad? El caso de otros equipos, ¿verdad? Motores, ¿verdad? Aquí tenemos motores. Allá arriba tenemos transformadores, generadores, ya otros transformadores de poder, ¿verdad? CCM, control de motores, ¿verdad? Motores. O sea, siempre en nuestros procesos, siempre en los procesos eléctricos, ¿ya? Eh, vamos a tener nosotros, vamos a tener la presencia entonces de... Uy, ahí era cuando revisaba pruebas. ¿Eh? Guácale. Oh, se me fue el right. Se me fue el... Ya. Después seguimos con eso. Bueno, desde el punto de vista, ¿verdad? De máquinas, tenemos estas cositas que son los transformadores, ¿verdad? Que son los transformadores. Por acá tenemos a los generadores y por acá tenemos los motores. O sea, la fuente de la energía
son estos amigos llamados generadores. Ya vamos a ver en contexto qué son, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Tenemos estos elementos, ¿verdad? En contexto que son los transformadores, ¿verdad? Los transformadores, ¿verdad? Y después, posteriormente, tenemos las cargas, donde las cargas son, ¿verdad? Motores. Ahora, desde el punto de vista motor, este es un resumen, ¿ah? Después lo vamos a ver en su contexto. Aquí, ¿verdad? Uno se va a encontrar que cuando uno pasa, ¿verdad?, al área de los motores, en el área de los motores hay motores que van a trabajar en alterna, como van a haber motores que van a trabajar en continuo. En nuestro programa de estudio dice, ¿verdad? Cuando veamos motores, vamos a ver motores de corriente continua acá, ¿verdad? 20 horitas, ¿verdad? Y vamos a ver motores de corriente alterna. Y los motores de corriente alterna van a estar divididos en dos capítulos. Uno van a ser los motores de corriente alterna, ¿ya? Denominados sincrónicos, ¿ya? Y los otros, ¿verdad? Van a ser los motores asincrónicos. Denme un minutito. En cuanto a los motores, ¿verdad? El programa consigna que vamos a trabajar, vamos a revisar motores de corriente continua. El programa habla de 20 horas, los motores de corriente continua. Bueno, aquí hay una clasificación de los motores de corriente continua, ¿verdad? Y vamos a hablar de los motores sincrónicos, 20 horas, y le vamos a dedicar 30 horas a los motores asincrónicos. O sea, vamos a abarcar, vamos a cronometrar en estas 90 horas, ¿verdad? Fundamentalmente con la gran mayoría de las máquinas eléctricas utilizadas en el área industrial, en el área eléctrica industrial. ¿Qué es una máquina eléctrica? ¿Ya? ¿Qué es una máquina eléctrica? ¿Qué es una máquina en realidad? ¿Qué es una máquina? Entonces, aquí hay un concepto donde dice que la máquina, ¿verdad? Es en general cualquier artefacto capaz de realizar una transformación de la energía. ¿Ya? Particularmente porque hablamos de energía eléctrica, una transformación de la energía eléctrica. Por ejemplo, y aquí habla de un ejemplo, ¿verdad? Un encendedor piezoeléctrico, un alternador, una central térmica, un transformador o un simple bombilla pueden considerarse como máquinas eléctricas en un sentido básico, ¿ya? Ahora, ¿por qué una bombilla, una ampolleta no podría considerarse como una máquina eléctrica? Sí y no, ¿ah? Si es por el concepto de transformación, cualquier dispositivo que transforme la energía eléctrica en otra forma de energía, podríamos denominar la verdad que tiene como el concepto de máquina. Ahora, se le da este nombre macro de máquinas eléctricas, fundamentalmente a aquellos equipos donde para generar el proceso de transformación, ¿verdad? De conversión de la energía eléctrica en otra forma de energía mecánica, eh, eh, fundamentalmente mecánica, ¿verdad? Va a haber un proceso electromagnético de por medio. Por eso es que una estufa no está dentro de la categoría básica de máquina, ¿ya? Porque una estufa, ¿verdad?, funciona con otro principio. Funciona fundamentalmente con ley de Joule. Entonces, un resistor que se calienta y genera calor. Por lo tanto, la electricidad pasa ahí de la condición de ser energía, ¿verdad?, a convertirse, ¿verdad?, en energía térmica. Pero no hay un proceso electromagnético contemplado. En cambio, si en un transformador para convertir determinados niveles de voltaje y de corriente en otros niveles de voltaje y de corriente, ¿verdad? El proceso implícito requiere de energía magnética. Y esa energía magnética, para que pueda habitar, para que pueda desplazarse, ¿verdad?, requiere medios mecánicos, medios físicos donde desarrollarse, ¿verdad? Y ahí aparecen fundamentalmente, y eso yo diría que marca sumamente relevante el tema,
¿verdad? Aparece de que para que haya una máquina eléctrica necesariamente tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber un circuito magnético, necesariamente. O sea, vamos a hablar de máquina eléctrica toda vez que la energía eléctrica en un dispositivo es convertida en otra forma de energía, ¿verdad? Pero donde para producir el evento hay un dispositivo, hay un proceso, ¿verdad? Magnético implícito. Y por lo tanto va a haber un circuito magnético que se va a encargar de hacer estas conversiones de energía, ya sea en un transformador de energía eléctrica a energía eléctrica como proceso, como producto de salida, o, ¿verdad? En el caso de los motores, como energía eléctrica de entrada, energía mecánica de salida, y en el caso de los generadores, ¿verdad? De energía mecánica de entrada para obtener energía eléctrica de salida. ¿Ya? Eso es como para ir haciendo algunas precisiones, ¿ah? Ir desarrollando algunas precisiones. Chiquillos, ¿alguna consulta, duda del tema? O si quieren, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan respecto a cómo hacer el desarrollo de la asignatura? ¿No? 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 Por mi parte, no, profe. No, profe, Perfecto. todo claro. Ya, chiquillos. Oye, súper importante, como no van a hacer tanto, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta, ¿verdad? Levantan la mano, me dicen profesor, ¿ya? Y las vamos clarificando en honor a el buen entendimiento. Entiendan de que este sistema de, de clases virtuales, donde ustedes ya tienen alguna experiencia, yo también, ¿verdad? No es todo lo dinámico que uno quisiera, no es instantáneo como la sala de clase. La sala de clase, ¿verdad? Hay cosas que son cosas impagables. ¿Ya? Esto de la virtualidad, ¿verdad? No tiene el face to face. Claro, yo les puedo ver y coloquen la cámara, pero, ¿verdad? Estamos igual, ¿verdad? A una distancia, hay una serie de cosas que no ocurren en un evento virtual. ¿Ya? Mientras que en una sala de clase, evidentemente, ¿verdad? El profesor tiene la posibilidad de acercarse donde ustedes, ver lo que están haciendo, ver el ejercicio, ¿verdad? Hacer el apoyo puntual. Entonces, eh, no ha sido un tema fácil, ¿ah? Lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Este tema de la virtualidad, porque la virtualidad tiene un millón de beneficios, pero también, ¿verdad? Tiene algunos defectos, y el face to face, el estar, ¿verdad? En el lugar específico, todos en función de un mismo objetivo, ¿verdad? No es lo mismo en esta virtualidad que en la sala de clase. ¿Ya? Bueno, oye, son las 20:00, vamos a hacer un break, chiquillo, ¿ya? De 10 minutos, estamos de vuelta. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bueno, como decía, ¿verdad? Máquina eléctrica en general sería cualquier artefacto eléctrico capaz de realizar una transformación de energía eléctrica. Pero en lo particular, las máquinas eléctricas son aquellas que convierten, ¿verdad? Que convierten, o sea, que hay un proceso de conversión, la energía eléctrica en energía mecánica, en el caso de los motores eléctricos, o en su efecto la energía mecánica en energía eléctrica, que es en el caso de los generadores, ¿ya? Y todo por medio, en ambos casos va a participar, ¿verdad? Por medio o a través de un campo magnético. Y en lo particular tenemos la salvedad o tenemos la particularidad de esta máquina llamada máquina eléctrica, ¿verdad? Que es el caso de los transformadores, donde en su funcionamiento, ¿verdad? Vamos a tener una fase de conversión de la energía, tanto desde la condición de entrada como a la condición de salida, a través de un campo magnético intermedio, que va a ser como puente entre dos configuraciones distintas en cuanto a tensión e intensidad de la energía eléctrica. Por lo tanto, fundamentalmente, si nosotros tuviéramos que entrar a definir, ¿verdad?, las máquinas eléctricas, primero diríamos que máquina eléctrica, como definición, ¿verdad? Máquina eléctrica, ¿verdad? Va a ser un dispositivo,
dispositivo de conversión de la energía, conversión de energía a través de un proceso electromagnético. Entonces, en esta conversión de la energía, ¿ya? Proceso de conversión de energía, ¿verdad? Vamos a tener que cuando tengamos energía eléctrica como proceso de entrada y el producto final sea energía eléctrica, ¿verdad? Vamos a hablar de los transformadores. Vamos a hablar de transformadores cuando hablemos de energía eléctrica como energía base y energía mecánica como producto de salida. Vamos a hablar de los motores, ¿verdad? Y cuando hablemos de energía mecánica como proceso de entrada y hablemos de energía eléctrica como producto final de salida, ¿verdad? Vamos a hablar de los generadores, ¿ya? Entonces, este triunvirato, chiquillos, este triunvirato de transformadores, motores y generadores, ¿verdad? Son hoy en día los responsables de la tecnología del siglo XXI. Absolutamente. Transformadores, motores y generadores, ¿ya? Todo funciona gracias a motores, transformadores y generadores. ¿Ya? Alguien me podría decir, profesor, levantar la mano y decir, no, pero las celdas fotoeléctricas no usan, ¿verdad? Generadores. ¿Ya? No usan generadores. Por lo tanto, podríamos decir que la generación fotovoltaica, ¿verdad? Utiliza máquinas eléctricas para el proceso de conversión de energía. ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? La fotovoltaica, esto que está en boga hoy en día, ¿verdad? Energía fotovoltaica, que convierte como proceso, ¿verdad? Energía eléctrica. Esta forma de producir energía eléctrica, ¿verdad? En forma no tradicional. ¿Utilizará una máquina eléctrica para producir el proceso de transformación o de conversión? ¿Han visto algo de fotovoltaico, no? Yo por lo menos no. Ya no se los han mencionado, porque yo de verdad, chiquillo, no es por disculparme, pero he estado como un poco alejado de los programas de estudio hace ya una buena cantidad de años. Diría, estuve muy ligado a los programas de estudio de INACAP hasta el año 2005. Y después de ahí, ¿verdad? Del 2005, cuando volví como profe al INACAP, ¿verdad? Quedé fuera del proceso curricular de las asignaturas. Hasta ese minuto manejaba la curricular de los programas. Entonces, y he visto y he escuchado harto, ¿verdad? Que se habla mucho de las energías renovables como un valor agregado en todas las carreras, particularmente en las carreras relacionadas con el tema eléctrico. ¿Ya? Bueno, es chiquillo, ¿ya? De hecho, hace unos meses atrás me encontré con un exalumno egresado de ingeniería que me comentaba que había hecho una beca, ya entiendo, en España, a través de INACAP, y que hoy en día él se dedicaba justamente a este tema de las energías no convencionales, las instalaciones fotovoltaicas, digamos, en ese cuento, ¿ya? Ese era como su fuerte, o sea, hay un nicho laboral importante e interesante en ese tema, ¿verdad? Y por cultura general, diría yo, hay bastante información hoy en día, chiquillos, en la red, así que aprovechenla, ¿ya? Piensen que hace, no sé, 10 años atrás, ¿verdad? La información estaba solo en los libros, hoy en día, ¿verdad? Uno entra a YouTube y encuentra información de todo, o casi de todo, ¿ya? Entonces, aprovechen esas instancias de aprendizaje, aprovechenlas, no las dejen de lado porque son oportunidades, son buenas oportunidades para poder entender conceptos, ¿ya? Para mirarlos desde otro punto de vista. Porque vuelvo a insistirle, un eléctrico, chiquillos, un eléctrico,
¿verdad? Es un 90%, ¿verdad? Conceptos. O sea, estamos trabajando, no olviden que trabajamos con un intangible, intangible. ¿Qué significa intangible? No lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo palpar, ¿verdad? Solo puedo percibir sus transformaciones, sus efectos. Acuérdense cuál era la definición de la electricidad. Decía, la electricidad, ¿verdad? Es una forma de energía natural, física intangible. Solo es posible evaluarla a través de sus efectos, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los efectos tradicionales de la electricidad? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no, chiquillos? ¿Cuáles son los efectos tradicionales de la electricidad? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan o no? Sin miedo, sin miedo. ¿Cuáles son los efectos tradicionales de la electricidad, chiquillos? Don Oscar, ¿cuáles son los efectos tradicionales de la electricidad? No me recuerdo bien, profe. Don David, ¿en qué se transforma la electricidad? ¿En qué la usa en su casa? Uno sería luz, ¿no? Perfecto, ok, ya una, la otra. Calor, ¿no? También sirve. Oh, sí, perfecto. ¿Y la tercera cuál es? Mm, Ay, no me acuerdo. Luz, calor, movimiento, chiquillo. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican las instalaciones eléctricas? Alumbrado, calefacción, fuerza. ¿Se fijan? O sea, todo nuestro mundo gira aquí, chiquillos, aquí. Gira en los efectos de la electricidad, en la transformación de la energía eléctrica, ¿verdad? Es en luz, en energía luminosa, en energía térmica, ¿verdad? Y en energía del movimiento, ¿ya? Y por lo tanto, las normas están escritas, ¿verdad? Para instalaciones de alumbrado, de calefacción y de fuerza. ¿Sí? ¿Se fijan que hay una interrelación? Sí, ahora que me recuerda, sí. ¿Se fijan? Vayan haciendo esos nexos, chiquillos, vayan haciendo esos nexos porque todo conversa, todos los sistemas conversan entre sí. Oye, el tema de la energía fotovoltaica, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿verdad? Es la conversión de la energía luminosa, ¿verdad? Energía luminosa a través de unas celdas, ¿verdad? De unas celdas con unas aleaciones, ¿verdad? Con unas aleaciones especiales que al incidir un fotón luminoso, ¿verdad? Produce como producto, ¿verdad? Un movimiento electrón, o sea, produce, ¿verdad? Energía eléctrica. O sea que hay una conversión directa de energía luminosa, ¿verdad? A energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, ¿verdad? Se manifiesta como voltaje que conectado, porque estas celdas se van poniendo en series y en paralelo, ¿verdad? Van a generar un determinado voltaje, ¿verdad? Y con ese determinado voltaje van a cargar una batería, ¿verdad? Van a cargar una batería y van a almacenar la energía eléctrica, ¿ya? Básicamente así. Ahora, cuando yo tengo mayores niveles de energía, porque tengo más celdas conectadas, tengo más áreas cubiertas, ¿verdad? Podré pasar directamente desde las celdas a un conversor y de conversor, ¿verdad? Pasarlo a corriente alterna y meterlo a la red e inyectárselo directamente a la red. Y por lo tanto, lo que yo no uso se lo paso a la red y la red me tiene que retribuir económicamente la energía que yo le estoy mandando, ¿ya? Bueno, ahí hay una ley que de verdad, eh, debo decir que como no lo he aplicado, ¿verdad? No me metió a estudiarla a fondo, pero evidentemente que partió hace ya hartos años, ¿verdad? En España, dándole mucho incentivo a que la gente hiciera este tema de los sistemas fotovoltaicos, ¿verdad? Porque la energía que ellos producían se los pagaban bonificados, o sea, además, ¿verdad?, de retribuirle en energía lo que ellos estaban produciendo, digamos, además los bonificaban y les daban bonos y les pagaban, ¿verdad?, por decir algo, ¿verdad?, 2 o 3 veces o 5 veces el valor normal del kilowatt. Y por lo tanto era un muy buen negocio para un particular hacerlo, ¿ah? Para el que no era negocio, era obviamente para la compañía eléctrica, porque su negocio, ¿verdad?, es comprar energía a la generadora, ¿verdad?, y distribuirlo,
y en la distribución, ¿verdad?, cobrar lo que significa el proceso de distribución. Esa es su industria, digamos. ¿Ah? Entonces, cuando los usuarios ahora, ¿verdad?, están al revés, le están aportando energía, sus redes, ¿verdad?, sus redes ya no la está usando para vender, pues, o sea, la está usando para comprar. Entonces, ya ahí se empieza a producir un tema de que es bueno el negocio, ¿verdad?, pero no tanto para el que distribuye. Y por lo tanto, ¿verdad?, se empezaron a incurrir en leyes para empezar a proteger a las empresas distribuidoras, y entiendo, ya si mal no recuerdo haber escuchado en algún minuto, a lo mejor es incorrecto lo que yo estoy diciendo, pero de que se les iba a empezar a cobrar a los usuarios, digamos, un impuesto por generar energía, ¿ya? Por generar energía. Entonces, pero bueno, en eso básicamente consiste esto de la energía fotovoltaica. Es decir, no usan máquinas eléctricas. Aquí no hay uso de máquinas eléctricas. ¿Ya? Aquí no hay uso de máquina eléctrica como concepto, o sea, no hay un transformador, no hay un motor, no hay un generador. Evidentemente que en las centrales generadoras de muchas, como lo que se está ocurriendo es el norte de Chile, donde hay granjas solares, o sea, hay un parque solar, ¿verdad?, de un par de kilómetros cuadrados de extensión, y ellos están generando grandes volúmenes de energía. Bueno, esos grandes volúmenes de energía, para inyectárselo a la red, ¿verdad?, tienen que pasarlo a través de los conversores meterlos a transformadores, ¿verdad? Y de ahí aumentarlo o disminuir según sean los niveles de la tensión a lo cual el sistema está funcionando, ¿verdad? Y aportarle la energía a los sistemas interconectados. Y ahí, ¿verdad? Obviamente, como parte del proceso van a estar los transformadores, pero no como en la génesis. ¿Ah? En la génesis, ¿verdad?, va a ser esta transformación física del tema luminoso en energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, bueno, queda claro, ya volviendo a lo nuestro, chiquillo, queda claro de que las máquinas eléctricas, según sea el producto final, ¿verdad? O se van a llamar transformadores, o se van a llamar motores, o se van a llamar generadores, ¿verdad? Según sea el producto final. En todos ellos, siempre esta interfase va a ser energía magnética. Siempre la interfase va a ser energía magnética. O sea, tanto en el transformador, en los motores o en los generadores, ¿verdad?, la interfase con la cual yo voy a hacer la conversión de energía, de la energía primaria en energía secundaria, ¿verdad?, va a ser vía energía magnética, proceso electromagnético. ¿Ya? Por lo tanto, las máquinas eléctricas, todas las máquinas eléctricas van a tener innecesariamente, ¿verdad?, circuitos electromagnéticos. Bueno, volviendo a nuestra transparencia. La importancia de la máquina eléctrica en el funcionamiento de la industria y la forma de vida actual es evidente. O sea, si comparamos, ¿verdad?, estas máquinas con otras cualquiera, ¿verdad?, máquinas de combustión interna, por ejemplo, los motores eléctricos siempre van a tener ventajas, siempre van a tener ventajas. Son máquinas limpias, silenciosas, versátiles, compactas, fáciles de mantener. Y el principal problema que tienen, ¿verdad?, obviamente es que requieren fuente de alimentación. Bueno, ¿quién no? ¿Ah? Un motor de combustión para poder funcionar necesita combustible, ¿ya? Entonces, vean ustedes que la particularidad que tiene el uso de la energía eléctrica, ¿verdad?, es, pero inmesurable. Más ahora con esto de la electromovilidad, ¿ah? Más con la electromovilidad, donde la electromovilidad, ¿no es cierto?, la electromovilidad, piensen ustedes que hay una fuente de energía, que obviamente es energía eléctrica, ¿verdad? De por medio, fuente de energía, ¿verdad?, y es de corriente continua, porque son baterías. Entonces, esto evidentemente que debe pasar a través de un conversor para convertirse, ¿verdad?, de corriente continua a corriente alterna, ¿verdad? Y de esta corriente alterna, ¿verdad?, alimentar, ¿qué cosa? Los motores. ¿Ya? Y se da la particularidad, chiquillo, que los motores que utilizan hoy en día la industria de la movilidad eléctrica moderna, ¿verdad?, no son motores de corriente continua, ¿ya? No son motores de corriente continua. No podría decir, si tiene batería funciona con motores de corriente continua. Ya vamos a ver que los motores de corriente continua son máquinas
Son máquinas del después, son máquinas muy buenas, ¿ah? En realidad, los motores de corriente continua como máquinas son ideales, ¿ah? Son ideales, o sea, las tienen todas, son fuertes, son poderosas, tienen velocidad variable, o sea, tienen un millón de particularidades, ¿ya? La gran desventaja que tiene la corriente continua, la gran desventaja, ¿cuál será la desventaja de la corriente continua, chiquillos? Ya, vamos revisando algunos conceptos, vamos aprovechando de la corriente continua, ¿eh? ¿Ya? ¿Cuál habrá sido históricamente la desventaja de la corriente continua? ¿Por qué no se siguió en el mundo trabajando en corriente continua, verdad? Y prefirieron trabajar con la corriente alterna. ¿Cuál habrá sido a lo mejor la ventaja que tenía la corriente alterna que no la tenía la corriente continua? ¿Han escuchado hablar de eso, no? ¿Por qué corriente alterna y no corriente continua? Bueno, creo que es porque la continua era más difícil de generar, algo así. También es cierto eso. O sea, sí, o sea, si uno tuviera que hablar de desventaja, ¿verdad? Tendría O que también decir podría ser como de manipular. difícil de generar, ¿ya? Manipularla, es más peligrosa que la corriente alterna, ¿ya? Sí, es cierto. Un accidente de corriente continua es más peligroso que... De hecho, miren, sin ir más lejos, ¿ah? Un contactor de corriente continua en igualdad de potencia que uno de corriente alterna, ¿verdad? Es más voluminoso, tiene que tener más volumen, tiene que tener mayor capacidad de ruptura, ¿ya? Entonces, en general Cuesta los más equipos distribuirla. también, o sea, dificultades de distribución. ¿Por qué? A ver, ¿por qué dificultades de distribución? ¿Por qué, chiquillos? ¿Cuál será la razón? Piensen en la historia del 1800, ¿ah? No se coloquen en el siglo XXI. Piensen, ¿verdad?, en la historia del 1800. Lo primero que se empezó a usar, ¿verdad?, fue corriente continua, ¿ya? Corriente continua. Entonces, en el 1800, piensen, pónganse en esa época, ¿qué es lo que se hacía, ¿verdad? Se generaba corriente continua, o sea, había un generador de corriente continua. Y este generador de corriente continua, ¿verdad?, le mandaba la energía en forma de voltaje continuo, ¿verdad?, a los consumos. A los consumos. Entonces, ok, estos generadores, ¿verdad?, podían ser hidráulicos. O sea, aprovechar la fuerza del agua, hidráulicos. Ya, aprovechar la fuerza del agua aquí, agua, ¿no es cierto? Entonces, y mandarle a los consumos. ¿Qué es lo que pasa entre las fuentes energéticas y los consumos? ¿Qué hay entre medio? Hay un río al lado de donde están los centros de consumo, ¿no? ¿Ya? O una represa, qué sé yo. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál será como la dificultad que hay aquí entre medio? ¿Qué dificultad le ven a estos chiquillos? ¿Qué cosa es esto que está aquí? La resistencia, ¿no? El cable. Básicamente tiene que ver con lo que tú dices, pero tiene que ver con la distancia, ¿ya? Con la distancia, donde están los centros de generación, los centros de acopio de combustible, ¿verdad? Para poder producir energía, ¿no es cierto? Y los centros de consumo. Primer tema. Segundo tema, eh, si este consumo era para, por poner un nombre, 500 volts, ¿verdad? Los generadores de cuánto tenían que ser? ¿De cuánto serían los generadores si el consumo era de 500 volts? Estoy poniendo cualquier número, 500 volts. ¿De qué voltaje tendrían que ser los generadores? Tendrían que ser mucho mayores. Mucho, mucho. Bueno, en parte sí, ¿verdad? Pero en estricto rigor, ¿verdad? Si el consumo es para 500 volts, este amigo tiene que ser de 500 volts. ¿Por qué lo digo? Porque, ya, disculpe, es cierto que la corriente, ¿no es cierto? La corriente al pasar por la línea, ¿no es cierto? Va a generar un delta voltaje, ¿sí? Que al final es la resistencia del conducto multiplicado por la corriente que está pasando, ¿sí?
Por lo tanto, si este es V1, ¿verdad? Este es el V2 es V1 menos el delta voltaje, ¿sí? ¿Correcto? O sea que el voltaje en el consumo, ¿verdad? Va a ser el voltaje de la generación menos la pérdida de voltaje que se produzca en la línea, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso Sí, siempre profe. ocurre, ¿no? Sí, Siempre profe. ocurre. Sí. Bueno, el problema de la continua, chiquillo, el problema es que, ¿verdad? Uno dijera ya, ok, ¿sabes qué? Si tengo una pérdida chuta de 50 volt acá, 50 volt de pérdida, imagínense que la pérdida fuera de 50 volt. Entonces, en vez de generar 500, voy a generar 550. De tal manera que con la pérdida voy a llegar a 500. Eso está ok, ¿sí? Pero cuando toda la gente se va a dormir y va apagando sus consumos, ¿qué empieza a pasar con el voltaje aquí? ¿Qué empezaría a pasar con el voltaje? A medida que van botando cargas, que se va botando ¿Se cargas, aumentaría mucho? claro, pues el voltaje empezaría a Sería subir a peligroso. 510, 530, 550 volt, ¿verdad? Entonces, si alguien, ¿verdad?, va al baño en la noche y prende la ampolleta, ¿verdad? Sobreconsumo, Explotaría. estoy hablando de una pérdida de 50 volt, ¿verdad? O si la pérdida eran 100 volt, había que poner... O sea, el gran problema de la continua, chiquillo, es que la continua, ¿ya? La continua, había que generarla en los niveles en que se requería utilizarlo. No habían alternativas, ¿verdad?, intermedias de poder jugar con los niveles de voltaje y de corriente. ¿Ya? Esa es la gran desventaja de la corriente continua, es la gran desventaja. Si no hubiera tenido esa desventaja la corriente continua, no les quepa la menor duda que la continua se estaría utilizando hoy en día, pero de hecho, sin ir más lejos, ya eh, en Itaipú, que es una mega central que hay entre Paraguay y Brasil, ya, Itaipú, esta es paraguaya y es brasilera. Bueno, ¿qué pasa? Que el 50% es de Paraguay, ¿verdad? Y el 50% era de Brasil. Se comentaba que por convenio, eh, bueno, Brasil ocupaba todo, ocupaba el 100% de su generación, pero Paraguay, ¿verdad? Que era un país chiquitito, le sobraba toda esta energía. Entonces, por convenio, ellos no podían, ¿verdad?, venderle esta energía a nadie más que no fuera Brasil. Pero Brasil, ¿verdad?, trabajaba en 60 siglos y Paraguay trabaja 50 siglos. Entonces, la generación de Paraguay es 50 siglos, la generación de Brasil 60. Pero Paraguay le vendía a Brasil, ¿verdad?, su generación en 50 siglos, ¿verdad? Toda su generación. Estoy hablando un poco de historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían los brasileros con Itaipú? ¿Ya? En la central. ¿Qué es lo que hacían los brasileros? Tomaban la energía en 50 siglos, ¿verdad? Y la metían a unos rectificadores y la convertían a corriente continua. Y esta línea de corriente continua, si mal no me recuerdo, tenía una extensión hasta Sao Paulo del orden de, por ponerles un número, ¿verdad?, como de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Y eso era en corriente continua. O sea, los brasileros, ¿verdad?, le compraban la alterna a los paraguayos, en 50 ciclos, ¿verdad?, la convertían a corriente continua y esas líneas de corriente continua de transmisión se pegaban una barría, ¿verdad?, de varios miles de kilómetros. Y cuando llegaban a Sao Paulo, ¿verdad?, tomaban la corriente continua, ¿verdad?, la metían en otro conversor, ¿verdad?, la convertían en corriente alterna y en 60 ciclos. Y ahí la usaban, ¿verdad?, para sus procesos industriales. O sea, la corriente continua, muchachos, hoy en día, gracias a la tecnología que existe, es posible convertirla a cualquier nivel de voltaje, ¿eh? A cualquier nivel, continua a continua. Esa tecnología obviamente no estaba en los 1800, ¿verdad?, cuando se empezó a utilizar masivamente la energía eléctrica. Entonces, bueno, es bueno un poquito saber algo de historia con respecto a por qué, ¿verdad?, la corriente continua fue, eh, fue desechada de alguna manera, porque por allá por
por los 1950, un poco de historia, ¿verdad? Todo era corriente, las máquinas eran de corriente continua, en la industria se usaba mucha máquina de corriente continua. Fíjense ustedes que los ascensores, todavía quedan en Santiago, ¿verdad? Ascensores donde los motores, ya, los motores de los ascensores son de corriente continua. El metro de Santiago, ¿verdad? Las líneas, la 1, la 2 y la 5, creo que es, ¿verdad? Son de corriente continua los motores. ¿Se fijan? ¿Qué particularidad tienen los motores? Ya los vamos a revisar. Pero un motor de corriente continua tiene alto torque, o sea, puede romper, puede llevar grandes cargas, puede partir, ¿verdad? Desde vacío, estando estático, ¿verdad? Arrastrar grandes cargas, ¿verdad? Y tiene una particularidad, tiene velocidad variable. O sea, estos motores siempre han tenido velocidad variable, no como los motores que nosotros usamos ahora, ¿verdad? Que para poder tener velocidad variable hay que ponerle un variador de frecuencia. No, estos motores, ¿verdad? Simplemente por condición básica, por condición de operación propio, tienen velocidades variables. Y es por eso que, ¿verdad? Se usaron muchísimo en tracción, pero mucho, mucho, mucho. Los ferrocarriles, las locomotoras eléctricas, ¿verdad? Y las locomotoras diésel utilizan motores de corriente continua. Utilizan motores de corriente continua, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque son motores de alto torque, velocidad variable, o sea, ideales para tracción, ideales para tracción, ¿ya? Entonces, son máquinas que, si bien es cierto, hoy en día la tecnología, ¿ya? La tecnología, gracias a la aparición de la electrónica industrial, de estos conversores que toman un nivel de voltaje de continuo y lo convierten a cualquier nivel de voltaje de corriente continua, o de continua pasar a alterna, o de alterna pasar a continua, ¿verdad? Estos conversores electrónicos, eh, ya no es un impedimento, ¿verdad? La naturaleza de la energía con la cual estoy trabajando, ¿ya? Yo no sé si han escuchado ustedes hablar, ¿verdad? Pero hay unos variadores de frecuencia, que son monofásicos, o sea, uno los alimenta con fase y neutro, ¿verdad? Y, y son capaces de entregar trifásicas, o sea, de conectar motores trifásicos. Entonces uno les mete fase y neutro, ¿verdad? Y saca como producto tres fases. Conversores, ¿no? Conversores. ¿Ya? Eso es absolutamente posible. O al revés, en vez de meter fase y neutro, meterle corriente continua, acá corriente continua, ¿ya? Y sacar trifásica. Porque finalmente un variador de frecuencia en su etapa intermedia va a tomar la alterna, la va a convertir a corriente continua y de corriente continua la va a volver a convertir en corriente alterna. Así que yo perfectamente me podría pasar la etapa de entrar con alterna, entro directamente con corriente continua y salgo con corriente alterna como tema de salida, ¿no? O sea, la tecnología hoy en día absolutamente está dada para hacer todo eso. ¿Mm? Ahora, todo esto, ¿verdad? Evidentemente que no ha facilitado el camino, ¿ya? Ha facilitado el camino porque, ¿ya? Yo estoy hablando todo un poco en este minuto, estoy hablando de cosas generales, chiquillos, ¿ya? Ya la próxima clase vamos a estructurar más y vamos a entrar en cosas bien puntuales, ¿verdad? Relacionadas con el programa propiamente tal, pero tiene que ver absolutamente con lo que vamos a conversar. Es que, ah, es que la, las máquinas de corriente continua, llámense generadores o llámense motores, ¿verdad? Que son el descueve, ¿verdad? Porque son el descueve frecuente, tienen velocidad variable, tienen grande torque de partida, velocidad constante con la carga, etcétera. O sea, múltiples ventajas. Pero, pero en general son complejas desde el punto de vista constructivo, ¿ya? Complejas, tienen muchas partes, tienen muchos componentes, ¿ya? Tienen muchos elementos que se pueden dañar, ¿ya? Tienen carbones, tienen armadura, tienen campo, o sea, tienen una cantidad de elementos asociados, ¿verdad? Que la hacen máquinas complejas, la hacen máquinas que sus índices de falla, tienen carbones, bueno, carbones, ya tienen colector, su índice de falla, ¿verdad? Son más altos, son altos en realidad. Hay que hacerles mucho mantenimiento para tenerlas óptimas. ¿Ah? En cambio, la máquina de corriente alterna, es la máquina
fundamentalmente que tiene una particularidad. Es la máquina de las 3B, ¿ya? Es buena, bonita y barata. Las máquinas de corriente alterna, un motor de inducción, ¿verdad? El mantenimiento que se le hace a un motor de inducción solo al estator, solo al estator. El rotor, nada, nada, ¿ya? Los rodamientos, o sea, más mantenimiento de orden mecánico, porque son máquinas extremadamente simples, extremadamente simples. Y su proceso de mantenimiento, ¿verdad? Un motor de inducción no tiene carbones, no tiene anillo, no tiene colector, no tiene nada, no tiene nada, solo inducción, solo trabaja por inducción, o sea, solo utiliza, ¿verdad? La energía que se transmite a través de sus circuitos magnéticos. Por lo tanto, es por esa razón hoy en día que cuando hablamos de la electromovilidad, ¿verdad? Hablamos de la electromovilidad, ¿verdad? Los motores que están usando los vehículos eléctricos en esta electromovilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí en las ruedas, ¿verdad? Hay motores, aquí en las ruedas, o sea, cada rueda es un motor. Bueno, estos motores, ¿verdad? Son de corriente alterna. Primero son motores de corriente alterna, ¿ya? Y otra particularidad que tienen es que normalmente son, además llamados los sincrónicos, motores sincrónicos. O sea, corriente alterna, pero yo tengo corriente continua acá, ¿eh? Entonces tendré un conversor, ¿verdad? De corriente continua a corriente alterna, ¿verdad? Con frecuencia variable. Ya, bueno, ya vamos a ver las condiciones de qué depende la velocidad de un motor, ¿verdad? La velocidad de un motor depende, entre otras cosas, fundamentalmente de la frecuencia, ¿eh? Y por lo tanto su velocidad es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, los motores eléctricos de corriente alterna, ¿verdad? Que se utilizan hoy en día en la tecnología, prácticamente la gran parte de la tecnología del movimiento y de conversión de energía eléctrica a energía mecánica, ¿verdad? Son motores de inducción, ¿ya? Son motores de inducción, o asincrónicos o sincrónicos. Asincrónicos o sincrónicos. Siendo evidentemente que el asincrónico el más barato de todo. El motor sincrónico es un poquito más complejo que el asincrónico, ¿verdad? Pero se utilizan ya fundamentalmente esos dos tipos de máquinas o de equipos. De hecho, los ascensores hoy en día modernos, el motor que mueve el ascensor, ¿verdad? Es un motor de corriente alterna trifásico sincrónico. Sincrónico, ¿ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Algo que no...? Insisto, he estado hablando de todo un poco en este minuto, ¿eh? He estado hablando de todo un poco, ¿verdad? A manera de introducción, porque ya nos vamos a meter de lleno en la clase siguiente, ¿verdad? Porque además el tiempo que tenemos es como bien, bien específico. ¿Dudas, consultas? Por mi parte, por ahora no. Por mi parte, no. Perfecto. ¿Dudas, consultas? ¿Qué experiencia tienen con máquinas eléctricas, chiquillos? Don José Martín. ¿Está ahí José o no? Ando tomando café. José Martín, ¿no está ahí? Nicolás. Hasta el momento no hay una duda, profe, todo bien. Perfecto. Ya, chiquillos. Bueno, vamos ganando tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos en presencia, estimadísimos, ¿verdad? Estamos en presencia de una máquina, ¿ya? De una máquina que tiene la particularidad, tiene la particularidad que es, primero, limpia, ¿ah? Es una máquina limpia, o sea, oye, una máquina eléctrica, chiquillo, una máquina eléctrica, un transformador, un generador, un motor, no genera residuos, no genera residuos. O sea, cuando está produciendo, generando su proceso de transformación, no voy a tener residuos del proceso. El otro día, en una planta, donde había que poner en funcionamiento un grupo electrógeno para
tener operativas unas bombas ante una corta de energía que hicimos, ya los, el generador se cargó, ya el generador tomó carga, ¿verdad? Y lo que empezó a hacer, ¿verdad? Fue a tirar humo, pero como un tractor, tiraba humo absolutamente. O sea, la combustión interna tiene el tema de que genera residuos, ¿ah? Y genera residuos, ¿verdad? Que son peligrosos para la vida humana. El efecto invernadero, ¿verdad? Es en gran medida gracias a todo este tema de la generación de los residuos, ¿verdad? Que se producen de la combustión interna. La industria eléctrica no lo produce, ¿ya? Tal vez el único elemento que es contaminante, ¿verdad? En condiciones de favorables de mantenimiento son los transformadores. Los transformadores. Un transformador, ¿ya? Puede en algún minuto tener alguna fuga de aceite. Ese aceite que utilizan los transformadores, ¿verdad? Es contaminante. Por lo tanto, normalmente donde hoy en día hay transformadores, sobre todo los transformadores que se ponen a nivel de piso, ¿ya? Los transformadores que se ponen a nivel de piso, que son los famosos Pack Mountain, ¿verdad? Que yo monto un transformador de piso, ¿ya? Alrededor de la zona donde está el transformador, ¿verdad? Se hace un nicho de alrededor, de tal manera que si por ese motivo este transformador bota el aceite, ¿verdad? El aceite sea contenido en estas canaletas que se le coloca ahí arriba una rejilla, ¿verdad? Para protección de las personas, pero para que si sufre algún tema desde el punto de vista fuga, ¿verdad? Esa fuga vaya a la canaleta de contención y no se vaya al ambiente, ¿verdad? Por la contaminación del aceite. ¿Ya? Diríamos que eso es lo más contaminante que tiene la máquina eléctrica, como el caso del transformador, que es el tema del aceite, que tiene una función de refrigeración, fundamentalmente tiene una función de refrigeración, ¿verdad? Y una función de aislación, ¿ya? Eh, bueno, ¿cómo vamos a clasificar las máquinas eléctricas? Las máquinas eléctricas, entonces, ¿verdad? Se van a clasificar fundamentalmente en base a estas dos condiciones, ¿ya? Se va a hablar de que estamos en presencia de una máquina eléctrica estática, ¿ya? Cuando hablemos de los transformadores, y vamos a hablar, ¿verdad?, de máquinas eléctricas rotatorias, cuando hablemos de, o sea, ¿de qué estamos diciendo, verdad? De que vamos a hablar de una máquina estática, ¿ya? Y que en el caso de un transformador, ¿ya? En un caso de un transformador, eh, para, ya en el caso de un transformador, ¿no es cierto? Este es mi transformador, aquí entra la energía eléctrica que vamos a llamar, ¿verdad? Y aquí vamos a tener la salida del producto como energía eléctrica secundaria. Este va a ser nuestro transformador. Bueno, en todo el proceso de transformación, ¿verdad? De primario a secundario, ¿verdad? No vamos a tener el movimiento físico de ningún componente. O sea, esto aquí va a tener un núcleo magnético, ya este núcleo magnético va a tener un bobinado de entrada, va a tener un bobinado de salida, ¿verdad? Y por lo tanto, el proceso de conversión de energía eléctrica primaria a energía magnética, que es la que va a circular a través del núcleo, y posteriormente la conversión de esta energía magnética nuevamente a energía eléctrica, llamada secundaria, ¿verdad? Va a ser gracias al circuito magnético, gracias al desplazamiento de líneas de flujo magnético interprimario secundario, en el cual se va a hacer la transferencia de energía, siendo que en todo el proceso, ¿verdad? No se va a producir el movimiento de ningún elemento. Por lo tanto, aquí no van a haber momentos de movimiento de fricción, no van a haber elementos de anclaje, salvo los anclajes mecánicos físicos. Lo que más va a producir un transformador, ¿verdad? Va a ser una suerte de zumbido, ¿ah? Una suerte de zumbido cuando esté trabajando y que fundamentalmente tiene que ver, ¿verdad? Con el efecto de las chapas magnéticas. Ya tiene que ver
con el tema de la resonancia, las chapas magnéticas debido al tema de la frecuencia, ¿verdad? Y del campo magnético que está pasando a través del núcleo magnético. ¿Ya? Eso diríamos que es toda la percepción que uno tiene de un transformador durante su funcionamiento, ¿ya? Máquinas eléctricas estáticas. Mientras que en el caso de, ya, en el caso de tanto de los motores como de los generadores, ¿verdad? Vamos a hablar de una máquina rotatoria. O sea, necesariamente para producir el efecto de obtener, ¿ya? Si estoy entrando con energía eléctrica, ¿verdad? Yo voy a salir con energía mecánica aquí, en este lugar. Ahí voy a tener mi energía mecánica. Y eso, ¿verdad? Va a ser gracias al desplazamiento, al movimiento, ¿ya? Que va a tener una pieza denominada rotor, ¿verdad? Que es la que va a girar, ¿verdad? Y es la que va a transformar la energía eléctrica, ¿no es cierto? Que se convierte a energía mecánica, a energía magnética. Esa energía magnética interactúa, esta dos rotor, ¿verdad? Genera el par motor y empieza a girar, ¿verdad? Este rotor, y eso, ¿verdad? En el eje se obtiene, ¿verdad? Como energía mecánica. Por lo tanto, para producir el efecto de transformación, debe necesariamente, ¿verdad?, haber un elemento, un componente que va a rotar. Y ese va a ser nuestro rotor, ¿verdad? Y por lo tanto, de aquí viene que esta máquina es una máquina rotatoria. De igual manera, al caso del motor, ¿verdad? Vamos a tener que, si yo estoy entrando con energía mecánica al eje de una máquina, energía mecánica, ahí está entrando la energía mecánica. La fuente, ¿verdad? Puede ser térmica, puede ser hidráulica, puede ser el viento, pero alguna fuente de energía primaria para producir energía mecánica. Bueno, aquí, ¿verdad? Yo voy a sacar como producto, ¿verdad? Energía eléctrica, pero para que se produzca, ¿verdad? Esta conversión, ¿verdad? Mi elemento rotatorio, ¿verdad? También tendrá que generar un proceso de rotación con el cual yo voy a lograr tomar esta energía mecánica que estoy metiendo en el eje, ¿verdad? Ese eje hace que este elemento rote, y al rotar, ¿verdad? Van a haber campos magnéticos que van a producir la inducción de determinados bobinados, ¿verdad? Que van a ser los que van a generar la FEM, que le da origen a la energía eléctrica del proceso de salida, ¿ya? Y ahí vamos a hablar entonces de un generador, ¿ya? Con esto ya tenemos presentado, con esto ya estaríamos presentados, ¿verdad? De, de lo que vamos a hablar durante todo este semestre. Vamos a hablar de máquinas estáticas. ¿Ya? El primer capítulo se nos va a centrar en máquinas estáticas, ¿ya? Que son los transformadores, ¿verdad? Y máquinas rotatorias. Y dentro de las máquinas rotatorias, ¿verdad? Van a estar los motores y los generadores. Todos importantes, todos importantes. O sea, la industria eléctrica actual, ¿verdad? Debe su condición operativa, ¿verdad? A la presencia de generadores, a la presencia de transformadores y a la presencia de los motores. Por lo tanto, si hacemos un recuento, ¿verdad? Que hemos aprendido hoy día, ¿verdad? Primero la clasificación, ¿verdad? Bueno, primero, ¿no es cierto? ¿Qué es una máquina eléctrica? Haciendo un resumen. Primero, ¿verdad? ¿Qué es una máquina eléctrica? ¿Qué es una máquina eléctrica? Entonces, ¿qué es una máquina eléctrica, chiquillos? Muchachos, ¿qué es máquina eléctrica? Vamos recordando. Preguntas de prueba. ¿Qué es una máquina eléctrica? ¿Cómo lo podríamos definir? Máquina eléctrica como que convierte energía eléctrica en mecánica y mecánica en eléctrica. Entonces, diríamos que es un dispositivo, ¿sí? Dispositivo, ¿verdad? Que convierte, que transforma, ¿verdad? Energía eléctrica a energía eléctrica a energía mecánica, ¿verdad? O energía mecánica a energía eléctrica. El proceso de conversión, la interfase, ¿qué es lo que es? Chiquillos, esa interfase para generar el proceso de conversión. ¿Qué es lo que hay aquí al medio? Magnetismo.
Perfecto, ya. O sea, vamos a tener que, para producir efecto aquí en medio, ¿verdad? Tendremos que tener energía magnética, ¿ya? Básicamente las máquinas eléctricas son esas, son equipos que, ¿verdad? Su interfase, la interfase más importante es la energía magnética. Chiquillos, en un tiempo nos vamos a reencontrar el jueves, ¿ya? Nos vamos a encontrar el jueves, ¿verdad? El jueves comenzamos ya a trabajar sobre transformadores. eh, Vamos a hacer algunos desgloses, ¿verdad? Y vamos a dejar algunas pruebas prácticas que vamos a tener que hacer en el laboratorio. Los ensayos vacíos, los ensayos cortocircuito para llegar al circuito equivalente, ¿verdad? Y algunos análisis del transformador con carga. Cargas resistivas, inductivas, cargas capacitivas, ¿verdad? Para revisar cuál es el comportamiento de estos elementos desde el punto de vista operativo. ¿Ya? Solamente por adelantarles algo, si se utiliza muchas veces que los transformadores de distribución se les pone un banco condensadores. Se les pone a la salida un banco condensadores. ¿Ya? Y eso es para compensar la energía reactiva que el transformador consume ya cuando está trabajando en vacío. Entonces, ahora, si un transformador tuviera una fuerte carga capacitiva, podríamos encontrarnos con sobretensiones a la salida en casos operativos. Ya lo vamos a revisar, ya vamos a hacer ese análisis, ¿verdad? Porque eso ya lo vamos a comenzar a trabajar a partir de la próxima sesión. Así que, chicos, en honor al tiempo, ¿verdad? Los dejo porque nos vamos a la otra clase y nos encontramos el próximo jueves. Que estén muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda, chiquillos? Está el correo, está el team, ya, para que nos comuniquemos. Y en caso, ¿verdad? De urgencia, ¿verdad? Yo les dejé mi teléfono, ¿verdad? Y me pueden mandar un WhatsApp o alguna consulta pertinente. ¿Ya? Nos Ya, encontramos el profe, próximo jueves. cuídense. Ya, chiquillos, que estén bien. profe. Ustedes igual. Vamos.